Escúchenme bien, porque esto no lo van a encontrar en los noticieros de siempre. Hay algo ocurriendo en este momento silenciosamente, estratégicamente, que está redibujando el mapa del poder global y México está exactamente en el centro de esa tormenta. China acaba de exponer una trampa diplomática que Irán había construido con paciencia durante años. No fue un accidente, no fue un error de cálculo, fue una decisión deliberada de Beijing para limpiar su tablero geopolítico antes de que la tensión con Washington escale aún más. Y cuando China se movió, el mundo reaccionó, pero nadie reaccionó con más precisión, con más velocidad, con más inteligencia política que la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué México? Porque México, hoy, no es simplemente un vecino del sur de Estados Unidos. México es una pieza estratégica en el nuevo orden económico que está emergiendo mientras el dólar pierde su monopolio moral sobre el comercio global. El nearshoring, los corredores industriales, las rutas comerciales alternativas al Pacífico. Todo eso convierte a México en territorio de negociación entre las grandes potencias. Y Sheinbaum lo sabe, por eso actuó, por eso golpeó primero. Lo que vamos a analizar hoy no es política exterior superficial, es la arquitectura real del poder en el siglo XXI, y cómo las decisiones que se toman en Beijing, en Teherán y en Ciudad de México nos afectan directamente a nosotros aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar desde el principio, porque para entender lo que Sheinbaum hizo, primero tenemos que entender lo que China descubrió y lo que Irán intentó construir durante años sin que nadie se diera cuenta completamente. Irán no es un país que improvisa, eso es algo que Occidente tiende a subestimar constantemente, y esa subestimación le ha costado caro al orden mundial más de una vez. La República Islámica de Irán lleva décadas construyendo una red de influencia que no depende de ejércitos convencionales ni de tecnología militar superior. Depende de algo mucho más poderoso y mucho más difícil de destruir. Depende de relaciones, de deudas políticas, de corredores económicos alternativos y de alianzas construidas sobre la base del resentimiento compartido hacia el dominio estadounidense. Eso es lo que Irán ha estado haciendo, y durante mucho tiempo lo hizo bastante bien. Pero aquí está el problema con construir una trampa demasiado sofisticada. A veces la trampa te atrapa a ti mismo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Teherán cuando intentó usar su relación con China como palanca para expandir su influencia hacia América Latina, específicamente hacia México, en un momento en que Beijing estaba reevaluando cada una de sus alianzas globales con una frialdad quirúrgica que solo los chinos saben aplicar. Déjenme explicarles qué significa reevaluar alianzas desde la perspectiva china, porque esto es fundamental para todo lo que sigue. China no mantiene alianzas por lealtad emocional. China no mantiene alianzas por ideología compartida en el sentido superficial del término. China mantiene alianzas porque son útiles, porque generan valor estratégico, porque abren puertas comerciales, porque proyectan poder de maneras que el gasto militar nunca podría replicar al mismo costo. Cuando una alianza deja de ser útil, o peor aún, cuando una alianza empieza a generar fricción innecesaria con objetivos más importantes, China la reestructura, la racionaliza y a veces la expone. Lo que Irán intentó hacer fue utilizar su posición como nodo energético crítico, como proveedor de petróleo que opera fuera del sistema de sanciones occidentales, para insertar su influencia política dentro de los espacios donde China estaba construyendo sus propias relaciones económicas con América Latina. Irán quería básicamente subirse al tren del BRI, la iniciativa del cinturón y la ruta, y extender ese tren hacia el continente americano usando a México como estación central. Un México con Sheinbaum progresista, crítica del imperialismo estadounidense, abierta al multipolarismo, parecía el candidato perfecto para esa jugada. Y aquí es donde la trampa se vuelve verdaderamente interesante, porque Irán no actuó con torpeza, actuó con elegancia. Lo que hizo fue comenzar a comunicarle a ciertos actores dentro de la órbita de influencia latinoamericana, que China estaba dispuesta a respaldar un eje de cooperación energética que incluiría a México como puerta de entrada al mercado norteamericano. No era verdad completamente, pero tampoco era completamente mentira. Era esa zona gris donde viven las mejores jugadas geopolíticas. ¿Por qué habría Irán de querer esto? Piénsenlo un momento. Si Irán logra posicionar a México
como un socio estratégico que opera en la frontera misma de Estados Unidos, en el país con el que Washington tiene el tratado comercial más importante de su historia reciente, el TEMEC. Entonces, Irán gana algo que ninguna bomba puede comprarle. Gana proximidad, gana relevancia en una conversación de la que ha sido excluido sistemáticamente. Gana la posibilidad de mover piezas, en el tablero norteamericano, sin disparar un solo misil. Pero China vio esto y China decidió que no era conveniente. No porque China tenga algún amor especial por Washington, definitivamente no lo tiene, sino porque China está en medio de su propia batalla comercial con Estados Unidos. Y en ese contexto, permitir que Irán use las relaciones sino-mexicanas como caballo de Troya para provocar una crisis diplomática adicional era exactamente el tipo de riesgo que Beijing no estaba dispuesto a asumir. China necesita a México, necesita el nearshoring, necesita los corredores del Pacífico, necesita que la relación con Ciudad de México sea limpia, predecible y libre de las complicaciones que vienen pegadas a Teherán como sombras. Entonces, Beijing actuó, y cuando digo que China expuso la trampa, no estoy hablando de una conferencia de prensa ni de un comunicado diplomático formal. Estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más devastador para los planes iraníes. China simplemente dejó de respaldar ciertas narrativas que Irán había estado circulando. China comenzó a enviar señales muy claras a través de sus canales diplomáticos hacia Ciudad de México, de que las propuestas que llegaban con sello iraní no tenían el aval de Beijing que se les atribuía. Y en el mundo de la diplomacia real, donde todo depende de quien respalda, qué y con cuánta convicción, de aclaración equivale a demoler un edificio entero. De repente, la arquitectura que Irán había construido tan cuidadosamente quedó expuesta, no como una alianza robusta, sino como lo que siempre fue, una jugada oportunista construida sobre supuestos que nunca fueron verificados. Y México, Sanebum, para ser más precisos, tuvo que responder a eso. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone verdaderamente compleja y verdaderamente reveladora sobre el tipo de liderazgo que Claudia Sheinbaum representa, porque la respuesta que dio no fue la respuesta que muchos esperaban. Cuando te encuentras en medio de una situación geopolítica, donde dos potencias mundiales acaban de redefinir los términos de una conversación que te involucra directamente, la respuesta típica de un gobierno latinoamericano hubiera sido el silencio diplomático, la ambigüedad calculada. El famoso estamos evaluando todas las opciones que no dice nada y no compromete a nadie. Sheinbaum no hizo eso, y eso es lo que hace que este momento sea históricamente significativo. Lo que Sheinbaum hizo fue mucho más inteligente y mucho más arriesgado al mismo tiempo. Conoció públicamente, aunque sin nombrar a Irán directamente, porque la diplomacia tiene sus códigos, que México no permitiría que su territorio, su economía ni su política exterior fueran utilizados como instrumentos en juegos de poder que no responden a los intereses del pueblo mexicano. Esa frase que puede sonar como retórica política, estándar en el contexto de lo que acababa de ocurrir entre Beijing y Teherán, era un mensaje perfectamente calibrado, dirigido a múltiples audiencias simultáneamente. Para China era una señal de que México entendía la jugada y estaba del lado correcto de ella, no por sumisión, sino por alineación de intereses. Para Irán era una puerta cerrándose con firmeza. Para Washington era algo mucho más complicado de procesar, porque implicaba que México estaba siendo un actor geopolítico sofisticado y autónomo, lo cual es exactamente lo que Estados Unidos históricamente no ha sabido cómo manejar cuando viene del sur de su frontera. Y aquí necesitamos detenernos un momento porque esto es donde el análisis tiene que profundizar en algo que raramente se discute con honestidad en los medios convencionales, tanto en inglés como en español. La relación entre México y Estados Unidos no es simplemente la relación entre dos países vecinos con intereses compartidos. Es una relación profundamente asimétrica, que lleva décadas siendo administrada desde Washington bajo una premisa fundamental, que México tomará sus decisiones de política exterior dentro de los límites que Washington considere aceptables. Ese ha sido el acuerdo tácito, no escrito en ningún tratado, pero presente en cada conversación, en cada negociación, en cada crisis bilateral.
Lo que Sheinbaum está haciendo y lo que este episodio con China e Irán ilustra perfectamente es que ese acuerdo tácito está siendo renegociado, no de manera confrontacional, no con retórica antiimperialista al estilo de otros líderes latinoamericanos que Washington ha logrado aislar o desestabilizar, sino de una manera mucho más sofisticada, construyendo capacidad de maniobra real, diversificando las relaciones internacionales de México y tomando decisiones que demuestran que Ciudad de México puede leer el tablero global con la misma agudeza que cualquier capital del primer mundo. Eso es extraordinariamente amenazante para ciertos sectores del establishment de Washington y al mismo tiempo es extraordinariamente necesario para el futuro de México. Porque la verdad, y esto es algo que hay que decirlo claramente, es que la dependencia excesiva de México respecto a Estados Unidos ha sido históricamente una de las principales fuentes de vulnerabilidad estructural de la economía mexicana. Cuando Estados Unidos estornuda, México se resfría. Ese cliché existe, porque durante décadas fue literalmente verdad. Y la única manera de cambiar esa realidad no es pelearse con Washington, eso sería suicida, sino construir alternativas reales que le den a México poder de negociación genuino. Y aquí entra China de manera definitiva en la ecuación, porque lo que Beijing ha estado haciendo en México en los últimos años no es simplemente comercio, es infraestructura estratégica, es posicionamiento industrial. Es la construcción paciente de una presencia económica que hace que México sea simultáneamente más valioso para China y menos dependiente de la buena voluntad de Washington. El nearshoring, ese fenómeno donde las empresas globales están mudando sus cadenas de producción a México para aprovechar el TMEC mientras reducen su exposición a la tensión sinoamericana. Es parte de esta historia de maneras que muy poca gente está articulando con claridad. Piénsenlo de esta manera. Una fábrica china que se instala en Monterrey o en Querétaro puede producir para el mercado estadounidense bajo las reglas del TEMEC, eludiendo los aranceles que Washington ha impuesto sobre los productos chinos. Para China eso es un movimiento brillante. Para México es empleo, es inversión, es desarrollo tecnológico. Para Washington es una fuente de enorme frustración porque significa que las sanciones y los aranceles que tanto le costaron política e institucionalmente construir están siendo parcialmente neutralizados por la geografía y los tratados que el propio Estados Unidos firmó. Y Sheinbaum entiende esto, no lo dice de manera confrontacional, no lo usa para provocar a Washington, pero lo administra, lo cultiva, lo protege, porque es una de las pocas palancas reales que México tiene en este momento para mejorar su posición en el nuevo orden económico global que está emergiendo. Ahora bien, volvamos a Irán por un momento, porque la historia no termina con la exposición de su trampa, termina, o más correctamente, continúa con las consecuencias de esa exposición para el propio Irán y para el reordenamiento de las alianzas en el sur global. Irán está en un momento extraordinariamente delicado. Por un lado, la presión de las sanciones occidentales sigue siendo brutal e implacable. Por otro lado, las negociaciones nucleares han entrado en una fase donde las opciones se están reduciendo aceleradamente. Y en ese contexto, perder credibilidad ante China, no perder la alianza, porque China no rompe alianzas de manera abrupta, sino perder credibilidad, es un costo que Teherán no puede pagar fácilmente. Porque la credibilidad en geopolítica no es un activo blando, es la moneda más dura que existe. Cuando un actor internacional empieza a ser percibido como alguien que exagera sus capacidades, que atribuye respaldos que no tiene, que construye narrativas que no resisten el escrutinio de sus propios aliados, ese actor pierde algo que es muy difícil de recuperar. Pierde la capacidad de ser tomado en serio en la siguiente negociación. Y para Irán, que lleva décadas operando precisamente a través de su capacidad de proyectar más poder del que realmente tiene. Eso es un golpe significativo. Pero lo que me parece más interesante, y esto es algo que Richard Wolff señalaría con la misma precisión que voy a intentar aplicar aquí, es lo que este episodio nos dice sobre las contradicciones internas del llamado bloque multipolar, porque el multipolarismo no es una alianza monolítica, no es el equivalente del eje en la Segunda Guerra Mundial, donde los socios estaban coordinados por una lógica militar compartida. El multipolarismo es mucho más caótico,
mucho más competitivo internamente y mucho más propenso a estos momentos donde los intereses divergen de maneras que exponen las tensiones estructurales del proyecto. China quiere un mundo multipolar, porque un mundo multipolar limita el poder hegemónico de Estados Unidos, y eso le conviene a Beijing. Pero China no quiere un mundo multipolar, dominado por Irán, ni por Rusia, ni por ningún otro actor que no sea China misma. El multipolarismo chino es, en última instancia, un proyecto de liderazgo chino disfrazado de cooperación multilateral, y eso crea tensiones permanentes con los otros actores del llamado bloque alternativo. Irán quiere usar el multipolarismo para sobrevivir internacionalmente, para eludir las sanciones, para mantener su capacidad de influencia regional. Rusia quiere usarlo para legitimarse después de la invasión de Ucrania. Los países del sur global que se están sumando a este movimiento, muchos de ellos lo hacen no por convicción ideológica, sino porque el orden occidental no les ha dado lo que prometió: desarrollo, estabilidad, prosperidad, y están buscando alternativas. Cada uno de estos actores tiene agendas diferentes, y esas agendas chocan constantemente de maneras que los medios occidentales tienden a ignorar, porque no encajan en la narrativa simple de Occidente versus el resto. México en este contexto es un caso particularmente fascinante, porque México no es parte del bloque multipolar en el sentido formal del término. México está en el TEC. México tiene una economía profundamente integrada con la de Estados Unidos. México no puede darse el lujo de una ruptura con Washington, pero México tampoco está dispuesto a seguir operando exclusivamente dentro de los límites que Washington impone. Y esa posición, esa tensión permanente entre la integración norteamericana y la autonomía estratégica, es exactamente lo que define la política exterior de Saimba en este momento. Es una posición incómoda. Es una posición que genera críticas desde todos los lados. Washington la acusa de ser demasiado independiente. La izquierda latinoamericana la acusa de ser demasiado sumisa con Estados Unidos. Y Sheinbaum, navegando entre esas dos críticas, está construyendo algo que en realidad es bastante coherente si uno se toma el tiempo de analizarlo sin las anteojeras ideológicas. Está construyendo una política exterior pragmática orientada a los intereses reales de México, que no sacrifica la soberanía por la conveniencia, pero que tampoco sacrifica la conveniencia por gestos simbólicos de soberanía que no tienen ningún costo real para nadie. Hay algo profundamente maduro en ese enfoque, y hay algo también profundamente revelador sobre el momento histórico en que vivimos. Porque ese tipo de pragmatismo sofisticado, ese rechazo a los extremos, esa capacidad de operar en la complejidad sin simplificarla, es exactamente lo que el mundo necesita más y lo que la política contemporánea con su tendencia hacia la polarización y el pensamiento binario produce menos. Ahora quiero hablar sobre algo que raramente entra en estas conversaciones, pero que es fundamental para entender por qué todo esto importa para ustedes, para los que están escuchando esto aquí en Estados Unidos, porque hay una tendencia, y la entiendo, es comprensible, de ver estas historias de geopolítica global como algo que ocurre lejos en capitales lejanas, entre personas con poder que no se parecen a nosotros y cuyos juegos no nos afectan directamente. Esa tendencia es un error costoso. Cada vez que China reposiciona sus relaciones con México, eso afecta el mercado laboral en Michigan, en Texas, en California. Cada vez que Irán intenta insertar su influencia en América Latina, eso genera presión política en Washington, que termina traduciéndose en políticas migratorias, en políticas comerciales, en decisiones sobre quién recibe visas y quién no, sobre qué productos pagan aranceles y cuáles cruzan la frontera libremente. Cada vez que Sheinbaum toma una decisión de política exterior que amplía la autonomía estratégica de México. Eso cambia la dinámica de negociación del TEMEC, que es el marco dentro del cual se definen miles de empleos y miles de condiciones económicas para comunidades latinoamericanas en este país. La geopolítica no es un espectáculo abstracto, es el contexto dentro del cual se toman las decisiones que moldean la vida cotidiana de la gente y las personas que entienden ese contexto, que pueden leer el tablero, que pueden conectar los puntos entre lo que ocurre en Beijing y lo que ocurre en su barrio. Esas personas tienen una ventaja enorme frente a quienes consumen únicamente los titulares superficiales que los medios convencionales producen.
Y aquí llegamos a algo que siento que es importante decir directamente. El hecho de que este análisis ocurra en español, dirigido a una audiencia hispanohablante en Estados Unidos, no es irrelevante, es en sí mismo un acto político. Porque la comunidad latina en este país que es enorme, que es diversa, que tiene raíces en México, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, esa comunidad tiene un interés directo en comprender estas dinámicas geopolíticas que ningún canal mainstream en inglés va a explicarle con la profundidad y la honestidad que merece el mundo que está emergiendo. Ese mundo multipolar, fragmentado, lleno de tensiones entre potencias. Ese mundo va a afectar a las comunidades latinas en Estados Unidos de maneras que todavía no hemos terminado de calcular. La migración, el comercio, las remesas, las relaciones consulares, la política exterior de los países de origen, todo eso está siendo reconfigurado por las mismas fuerzas que estamos analizando hoy. Cuando China decide que Irán no puede usar las relaciones inoxicanas como plataforma. Y cuando Simbaum responde a esa situación con la inteligencia que hemos descrito, lo que está ocurriendo en realidad es una redefinición de los términos bajo los cuales México, y por extensión la comunidad mexicana y latinoamericana en este país, va a existir en el nuevo orden global. No es una historia lejana, es nuestra historia. Y lo que me parece más esperanzador, si es que puedo usar esa palabra con cuidado, porque el análisis riguroso no debe confundirse con el optimismo ingenuo, lo que me parece más esperanzador es que hay actores en este momento histórico que están pensando con claridad, que están actuando con sofisticación, que están rechazando las trampas del pensamiento binario, y construyendo posiciones genuinamente complejas en un mundo genuinamente complejo. Simbaum, con todos sus límites y con todas las contradicciones que su posición implica, parece ser uno de esos actores y China, con toda la frialdad calculadora que la caracteriza, al menos en este episodio específico, actuó de una manera que produjo un resultado más honesto y más estable que la alternativa que Irán estaba proponiendo. Eso no significa que debamos celebrar a China, no significa que debamos confiar en Beijing como si sus intereses coincidieran con los nuestros. Los intereses de China son los intereses de China, y son poderosos, y son a veces directamente contrarios a lo que sería mejor para las comunidades trabajadoras del mundo, incluyendo las de este país. Pero si significa que la capacidad de leer el mundo con matices, de ver a China como simultáneamente un actor que en este caso actuó de manera que produjo resultados positivos, y un actor que en otros contextos es perfectamente capaz de actuar de maneras que producen resultados terribles. Esa capacidad es exactamente lo que separa el análisis serio de la propaganda en cualquier dirección. El mundo no se divide entre los buenos y los malos. Se divide entre los que tienen poder y los que no, entre los que diseñan el sistema y los que operan dentro de él, entre los que pueden permitirse la complejidad y los que son forzados a simplificar para sobrevivir. Y en ese mundo, México hoy está intentando subir de categoría. Está intentando pasar de ser un país que opera dentro de los límites que otros diseñan a ser un país que participa en el diseño de esos límites. Ese es el proyecto de Saneboom, leído en su dimensión más ambiciosa. Y ese es el proyecto que este episodio, China exponiendo la trampa de Irán, México reaccionando, Simbaum golpeando, ilustra con una claridad que pocas historias de la coyuntura actual logran ofrecer. El tablero sigue moviéndose. Las piezas siguen reposicionándose y la pregunta que queda abierta, la pregunta que este análisis no puede responder porque nadie puede responderla todavía, es si México tendrá la consistencia, la capacidad institucional y la voluntad política para sostener este tipo de maniobras en el tiempo. Porque una jugada, brillante en el ajedrez geopolítico, no gana la partida. La partida se gana con décadas de consistencia estratégica, con la construcción paciente de capacidades reales, con la formación de generaciones que puedan pensar este tipo de complejidad desde adentro y no solo observarla desde afuera. Eso es lo que está en juego, no solo en México, en todo el continente. Y para nosotros aquí que vivimos en la intersección de estos mundos, que tenemos raíces en el sur y vida en el norte, que hablamos el español del barrio y entendemos el inglés del poder, para nosotros entender esto no es un lujo intelectual, es una necesidad política. Ya.